Antes de la invasión de los Hicsos, Egipto estaba en plena época del Imperio Medio, un periodo de gran florecimiento cultural y económico. Las dinastías que gobernaban habían logrado estabilizar el país tras tiempos de caos, y el Nilo se erguía como el eje vital que daba vida a la agricultura y al comercio. Las ciudades, como Tebas y Menfis, se llenaban de arquitectos, artesanos y comerciantes, creando un ambiente vibrante y próspero. Sin embargo, este esplendor no era necesariamente sinónimo de seguridad. En las fronteras, Egipto se enfrentaba a amenazas constantes de tribus nómadas y pueblos vecinos que buscaban aprovecharse de su riqueza. A pesar de su sólida estructura política, una serie de crisis internas y una posible debilidad en el control militar dejaban al país vulnerable. Este ambiente, marcado por la ambición y la inestabilidad, se convertiría en un caldo de cultivo perfecto para la llegada de los Hicsos, quienes, con su ingenio y estrategias, aprovecharían la ocasión para penetrar en el territorio egipcio. La historia de Egipto, en ese instante, estaba a punto de cambiar de manera drástica y sorprendente. Los Hicsos eran un grupo de pueblos semíticos que, a lo largo del tiempo, se convirtieron en protagonistas inesperados de la historia egipcia. Aunque su origen exacto aún es objeto de debate, se cree que provenían de áreas de Asia Occidental. Su nombre, que significa gobernantes de tierras extranjeras, refleja su estatus como invasores en el antiguo Egipto. Estos guerreros no solo eran expertos en tácticas militares, sino que también traían consigo innovaciones tecnológicas que cambiarían el curso de la guerra en Egipto. Se les atribuye la introducción de los caballos y los carros de guerra, que revolucionaron la forma en que se libraban las batallas. A medida que los Hicsos se asentaron en el delta del Nilo, en lugares como Avaris, establecieron un reino que floreció durante más de un siglo, marcado por un intercambio cultural con los egipcios. No eran simplemente conquistadores, su presencia dejó una huella en la sociedad egipcia, en su economía y en sus costumbres. A través de su mezcla de ingenio militar y cultural, los Hicsos no solo desafiaron la supremacía egipcia, sino que también se convirtieron en una parte integral de la rica historia de esta antigua civilización. Las causas de la invasión Hicsa son un reflejo de la compleja situación geopolítica de Egipto en aquel momento. Aunque el país disfrutaba de un periodo de prosperidad, su inmensa riqueza y estabilidad lo hacían un blanco atractivo para invasores. Los Hicsos, un grupo semítico con habilidades militares sobresalientes, vieron la oportunidad de acceder a un territorio lleno de recursos. Además, se habían formado alianzas entre diversas tribus en la región, lo que les otorgó un mayor apoyo y facilitó su incursión en Egipto. Las ventajas tecnológicas, como la utilización de caballos y carros de guerra, les proporcionaron una ventaja táctica que los ejércitos egipcios, en su mayor parte conservadores en sus métodos, no estaban preparados para contrarrestar. La fragmentación del poder en las regiones limítrofes del delta del Nilo también fue un factor determinante. Estas áreas, menos controladas por el gobierno central, ofrecieron un camino más accesible para los Hicsos. Así, en un contexto de vulnerabilidad y ambición, surgió la oportunidad perfecta para que estos guerreros conquistadores desataran una nueva era en la historia egipcia, cambiando para siempre el destino de la nación. Los Hicsos revolucionaron las tácticas militares de la época, desafiando las antiguas normas egipcias en el arte de la guerra. Su mayor ventaja fueron los carros de guerra, un avance tecnológico que les permitió moverse rápidamente en el campo de batalla y lanzar ataques sorpresivos. Estos carros, tirados por caballos, tenían una movilidad que los soldados egipcios no podían igualar. Además, la formación de sus tropas era estratégica. Empleaban un sistema combinado de infantería y unidades de carros, lo que les permitía realizar maniobras coordinadas y eficaces. Los Hicsos también optaron por un enfoque más agresivo que sus predecesores, aprovechando la inestabilidad política de las regiones fronterizas y atacando con rapidez y determinación. Era común que atacaran durante los meses de inundación, cuando el consejo de los líderes egipcios estaba dividido o en su punto más débil. De este modo,
usaban el elemento sorpresa para asestar grandes golpes a un enemigo que, atrapado en su propia tradición militar, no podía adaptarse a estas innovadoras estrategias. Esta maestría táctica no solo les permitió conquistar Egipto, sino que también dejó una marca imborrable en la evolución de las técnicas bélicas en la antigua guerra. Las principales batallas entre los hicsos y los egipcios fueron cruciales para definir el rumbo de esta invasión. Una de las más significativas fue la batalla de Avaris, donde los hicsos emplearon su táctica innovadora de carros de guerra como interpretadores del caos en el campo de batalla. En esta confrontación, la rapidez de sus tropas y su formación flexible les permitió flanquear a la infantería egipcia, dejando en evidencia la rigidez de los métodos tradicionales de combate. Además, los hicsos eran maestros en la sorpresa, solían atacar en momentos de debilidad en las ciudades egipcias, aprovechando la desorganización que surgía durante la temporada de inundaciones del Nilo. La batalla de Jerjes también destacó, donde los hicsos, liderados por su carismático rey, lograron resistir los embates egipcios gracias a una combinación de astucia estratégica y tecnología superior. La movilidad de sus carros y la coordinación entre las unidades de infantería y caballería les permitió no solo ganar batallas, sino también expandir su influencia. Así, la historia se fue escribiendo con cada enfrentamiento, donde las innovaciones militares de los hicsos marcaron un antes y un después en la guerra en Egipto. La conquista hicsa dejó huellas inmediatas en Egipto, transformando rápidamente la estructura política y social del país. La inestabilidad que precedía a la llegada de estos invasores se agudizó, mientras que las élites egipcias se vieron desafiadas por un nuevo poder que no solo conquistaba, sino que también gobernaba y administraba. Los hicsos establecieron su capital en Avaris, señalando un cambio drástico en la dinámica de poder. Los sacerdotes y nobles egipcios, acostumbrados a una vida de privilegios, debían ahora adaptarse a un régimen extraño que mezclaba lo indígena con lo foráneo. A medida que los hicsos consolidaban su presencia, la economía también sufrió cambios significativos. Incorporaron nuevas prácticas agrícolas y comerciales, aprovechando la riqueza del Nilo. Sin embargo, no todo fue negativo. La invasión también permitió un intercambio cultural que enriqueció a ambos pueblos, aunque el resentimiento hacia los nuevos gobernantes nunca desapareció del todo. En este contexto de complejidad, nace la semilla de la resistencia que pronto daría lugar a movimientos guerreros en respuesta a la ocupación hicsa. Así, la conquista no solo inauguró un nuevo capítulo en la historia de Egipto, sino que entrelazó los destinos de dos civilizaciones hasta entonces separadas. Los hicsos, al establecer su dominio sobre Egipto, implementaron un sistema administrativo que fusionó elementos de su cultura con la ya existente en el país. Al crear su capital en Avaris, transformaron esta ciudad en un centro neurálgico que concentraba poder y recursos. A medida que se consolidaba su gobierno, los hicsos introdujeron nuevas prácticas en la administración y la recaudación de impuestos, que buscaban maximizar los beneficios de las fértiles tierras del Nilo. A pesar de ser invasores, supieron mantener aspectos de la burocracia egipcia, lo que les permitió ganarse la lealtad de algunos sectores de la población. Utilizaron a funcionarios egipcios para ayudar en la gestión diaria, lo que a su vez promovió un sentido de continuidad en la vida cotidiana de los egipcios. Esta mezcla de culturas propició una evolución en el arte y la arquitectura, dando lugar a edificaciones que combinaban estilos hicsos y egipcios. Sin embargo, la superposición de estas dos sociedades también generó tensiones, ya que muchos egipcios resentían la presencia de sus gobernantes extranjeros. Este cruce de caminos culturales durante la administración hicsa sentó las bases para un futuro conflicto, donde el deseo de independencia comenzaría a germinar entre aquellos que anhelaban recuperar el antiguo esplendor de Egipto. La influencia cultural y tecnológica de los hicsos en Egipto fue notable y dejó una huella duradera en la sociedad egipcia. A través de su contacto con los egipcios, los hicsos introdujeron una variedad de innovaciones que transformaron múltiples aspectos de la vida cotidiana. Uno de los cambios más impactantes fue la adopción y mejora de los carros de guerra,
que no solo revolucionaron las tácticas militares, sino que también se convirtieron en un símbolo de estatus. En el ámbito agrícola, incorporaron nuevos métodos de cultivo y técnicas de riego, lo que aprovechó aún más la riqueza del Nilo. Este intercambio cultural también se reflejó en la moda y la joyería, donde los estilos hicsos comenzaron a fusionarse con las tradiciones egipcias. Además, la arquitectura de Avaris, su capital, sirvió como un punto de encuentro entre ambos mundos, mezclando elementos constructivos y decorativos que enriquecerían el legado artístico de Egipto. Sin embargo, esta fusión cultural no fue solo una simple mezcla, también generó tensiones y un conflicto interno en la sociedad egipcia, donde muchos empezaban a añorar la gloria de su antiguo pasado. Así, mientras los hicsos influían a sus gobernados, también abonaban el terreno para una creciente resistencia que eventualmente buscaría recuperar la esencia egipcia en medio de la transformación. A medida que los hicsos consolidaban su control sobre Egipto, la resistencia entre los egipcios empezó a tomar forma. Un creciente descontento se apoderó de aquellos que añoraban la libertad y la grandeza de su civilización. Liderados por nobles y sacerdotes, quienes habían visto cómo su poder se desvanecía, comenzaron a organizarse en pequeñas guerrillas. Entre ellos surgieron figuras emblemáticas como Kamose y Amose, que se convertirían en símbolos de la lucha contra el yugo Hicsa. Estos líderes no solo apelaban a la teoría militar, sino también a la unificación de su pueblo bajo un mismo objetivo: recuperar su patria. En estas circunstancias, la valentía de los guerreros egipcios, que luchaban por su hogar y su cultura, se volvió fundamental. La estrategia de los líderes de resistencia combinó tácticas de guerrilla con una visión más amplia de reconquista, lo que llevó a un resurgir del espíritu bélico egipcio. Esta lucha no solo era bélica, sino un grito de identidad y pertenencia, donde cada victoria, por pequeña que fuera, alimentaba el fuego de la esperanza. Con el sudor y la sangre de estos valientes, la resistencia egipcia se fue fortaleciendo, sentando las bases para lo que sería el principio del fin de la dominación hicsa. La caída de la dominación hicsa marcó un hito importante en la historia de Egipto. A mediados del siglo XVI a.C., la resistencia liderada por figuras como Amose tomó fuerza, impulsando una serie de campañas militares contra los invasores. Finalmente, tras intensos enfrentamientos y unificada en un propósito común, la alianza egipcia logró recapturar Avaris, la capital hicsa. Esta victoria fue crucial y simbolizó el regreso del orgullo nacional. La capacidad de los egipcios para adaptarse y aprender de las tácticas hicsas fue impresionante. Adoptaron nuevos métodos de guerra y organizaron sus fuerzas de manera más eficiente. Los últimos vestigios del dominio hicsa se desvanecieron con la rendición final de los últimos bastiones hicsas en el delta del Nilo, y, poco a poco, Egipto se restableció bajo un nuevo liderazgo que anhelaba devolver al país a su esplendor. Así, la victoria no fue solo militar, sino también un renacer cultural. Las tradiciones egipcias se revitalizaron y se consolidaron. A través de su lucha, los egipcios no solo recuperaron su territorio, sino que también reafirmaron su identidad, sentando las bases para el periodo del Nuevo Reino, donde Egipto volvería a brillar en todo su esplendor. El legado de los hicsos en la historia egipcia es un fascinante entrelazado de conquistas y transformaciones que resonaría a lo largo de los siglos. Aunque su dominación fue finalmente derrotada, su impacto dejó profundas huellas en la cultura y la infraestructura del antiguo Egipto. La introducción de nuevos métodos de guerra, como el uso de carros de guerra, revolucionó las tácticas militares egipcias y sentó las bases para futuros ejércitos más eficientes y dinámicos. Además, los hicsos impulsaron un intercambio cultural que fusionó elementos de sus tradiciones con las ya arraigadas costumbres egipcias, enriqueciendo así el arte, la moda y la arquitectura. Este cruce de caminos no solo favoreció avances tecnológicos, sino que también propició una reflexión interna en la sociedad egipcia, reavivando el sentido de identidad y comunidad que eventualmente llevaría a la resistencia y al renacimiento cultural del nuevo reino. Así, a pesar de ser vistos inicialmente como invasores,
los Hyksos se convirtieron en catalizadores que estimularon un cambio necesario, preparando el terreno para un Egipto que, después de muchas luchas, volvería a erguirse en todo su esplendor, recordando siempre el eco de aquellos días de coexistencia y conflicto.